Y hoy, como ya saben, estamos adelantando los temas, o sea, hemos ido adelantando, juntamos dos temas en uno, y aunque hoy es el séptimo día, estamos en el tema octavo de la separata. La próxima semana veremos el sínodo de la Amazonía. A ver si mañana mismo puedo colgar, porque he cambiado el tema completamente. Sigue siendo del sínodo de la Amazonía, pero bueno, digamos, le da un planteamiento no tan técnico, un poquito creo que más comprensible. ¿De acuerdo? Entonces, mañana ya subiré a la plataforma este tema extra que hemos añadido del sínodo de la Amazonía, que es el tema que vamos a desarrollar ya también el próximo lunes. ¿De acuerdo? Vamos entonces ahora con ya lo que sería propiamente el sínodo del Vicariato Apostólico de San Ramón, a partir ya del año 1956, en el que se hace la división de la subdivisión, veíamos ya la semana pasada, del Vicariato de San Francisco Solano de Lucayali, se subdivide Requena, Pucallpa y San Ramón. Entonces, consideramos a partir de este año. Lógicamente, la historia del vicariato, estamos hablando del 56 al 26, pues son 70 años. 70 años no se puede resumir en una hora ni en 40 minutos. Un poquito más nos centramos en los obispos y al final he añadido que tampoco está en la separata. A ver si mañana se lo pongo también. Un cuadrito con las religiosas que han participado en el vicariato desde el 1916, que llegaron las primeras, porque me parece que es de justicia, ¿no? Que no solo aparezcan los obispos y los padecitos, sino también las religiosas, los laicos, que es un poco lo que intentamos hacer, perdón, en el trabajo de nuestra parroquia. Esta es una foto de San Ramón, justo el año en el que se fundó la parroquia de San Ramón. Los que conocen San Ramón, esto sería lo que es la casa parroquial ahora, por supuesto. Esto es la antigua capilla, aquí ahora está la casa del obispo y no había nada más. ¿Sí? La municipalidad dio una cuadra entera, la mitad de la cuadra después fue para los sacerdotes y la otra mitad para las religiosas. De lo que más fotos tenemos es de San Ramón, pues porque es de las que más tengo, y porque es la sede del vicariato. Esto es más o menos San Ramón en los años 50. Tenemos la casa parroquial, más o menos como está ahora. Ahora lo que hicimos fue una pequeña trampa de levantarle más el techo para sacar una tercera planta. Aquí es donde se va a construir después la catedral y de esto todo va a desaparecer y es lo que ahora es el Colegio de las Madres. Esta es la antigua capilla, pasará después a ser una especie de depósito de Cáritas y finalmente se va a destruir para ser la casa del obispo. Una vez que la sede del vicariato pasa a San Ramón, pues hay que ir construyendo los ambientes para lo que se llama la curia diocesana, ¿sí? El obispo, los ayudantes, etc. Esta la iglesia también tiene dos etapas, una primera etapa más simple, después se fue mejorando, y esta la iglesia por dentro. Esas son unas primeras comuniones, pues hará más o menos unos 70 años, porque el altar todavía está de espaldas al pueblo. Este es Monseñor Uriarte, este es el Cristo que todavía está en la catedral, un Cristo muy antiguo que se le bajaban los brazos, pero ya con el tiempo las bisagras se malograron y ya no se toca para nada. Es el Cristo que está en la Catedral de San Ramón. Habíamos visto como en el 1925 la prefectura, que dependía del prefecto, que era un sacerdote, pasa a ser vicariato y el padre Francisco Irasola, un gran misionero, pasa a ser el primer obispo, el primer vicario apostólico. Esto ya es mosería, ya son la magia de la IA que te da color. El primer obispo propiamente del vicariato va a ser Monseñor Buenaventura León de Uriarte. En el año 40, cuando es ordenado obispo, él va a trasladar la sede del vicariato a la ciudad de San Ramón. ¿Por qué San Ramón? San Ramón, si ven el mapa, en realidad es un extremo, pero se elige San Ramón primero por la cercanía a Lima, porque ellos seguían dependiendo del convento de los descalzos de Lima, y sobre todo por la fuerza aérea, la base aérea de San Ramón, que permitía ingresar en avioneta a casi todos los puntos del vicariato. Con el tiempo se van a ir haciendo carreteras,
y ya se va a prescindir de las avionetas, pero en aquella época la mayoría de las cosas se hacían por avioneta desde San Ramón, incluso vuelos también de Lima a San Ramón. Entonces, por esa facilidad, ya hemos visto varias veces que los problemas, uno de los grandes problemas de la selva siempre ha sido las comunicaciones y lo que ha complicado la descentralización. Nosotros también de alguna manera arrastramos esto y es lo que ha intentado Monseñor Gerardo romper, lo cual no es nada fácil. Lógicamente, si la sede del vicariato está aquí, pues hay que tener una catedral. La iglesia era muy chiquitita y entre la casa de las madres y la casa de los padres se construye la catedral. Esta es la pared lateral que todavía existe. Esto es un pasadizo, por acá se baja ahora al salón parroquial abajo, al cine, y acá está la catedral y pegada a la catedral está el Colegio de las Madres. Esto es el 30 de agosto, la fiesta de San Ramón, que es 30 de agosto del año 57, la primera piedra. Construir una catedral, pues en esa época, y con los recursos que se tenían, pues es una gran obra que tardó 8 años en hacerse. Y aquí estamos en Uriarte, padre Jesús Goycochea, el padre Dionisio Ortiz, que es el que escribió 20 libros sobre todo alrededor de lo que era antiguamente el Vicariato San Francisco Solano de Ucayali, y tiene por libros de Osapampa, de Chanchamayo, y de ahí sacamos un montón de datos religiosas y, digamos, pueblo en general. El padre Lucio Marcaide, que era un sacerdote diocesano. Y esto pues es un poquito la evolución de la catedral. Esto es en el año 60, donde están haciendo el segundo piso, el coro, el techo. En un principio el techo no era de calamina, después hubo que ponerle calamina porque tenía filtraciones. La torre, en el año 70 ya estaba terminada, se terminó en el año 64, se inauguró, aunque se fue retocando cosas. El salón parroquial se terminó en el 65, no tenía la reja, y bueno, con el tiempo hubo que poner la reja porque aquello se llenaba de borrachos, de fumones, gente que allí hacía el 1, el 2, perdón, hacía un poco de todo. Y así es como estaba la iglesia en el año 2000, así es como ya la conocí yo. Este es el logotipo del jubileo. Después esto ya se enchapó en mayólica, porque es más limpio, y bueno, poco a poco se han ido haciendo algunas mejoras. Así es como está la catedral ahora en el interior. Se agrandaron nuestras ventanas, se agrandó el presbiterio para cuando hay grandes concelebraciones, ordenaciones. Y para los que no conocen el vicariato, aquí a los costados están enterados los obispos. Monseñor Uriarte, Monseñor Maestro, Monseñor Julio Ojeda. Digamos, derecho que tienen los obispos es de ser enterrados en su propia catedral. ¿De acuerdo? Vamos un poquito llevándonos de los obispos y vamos viendo algunas cosas, ¿no? El primer obispo, Monseñor Uriarte, estuvo muchos años de obispo. Cuando uno ve la cosa que esta gente hacía, se sorprende y dice, bueno, esta gente, ¿de dónde sacaba el tiempo? Porque mi reloj tiene 24 horas y mi semana tiene 7 días. Y las carreteras en esa época eran muy complicadas, los viajes por río, los viajes por avioneta, era todo muy complicado. Y aún así, visitaban todas las parroquias, iban a muchísimos lugares que había que ir andando. Estas dos fotos, por ejemplo, son de Monseñor Maestro, Uriarte, perdón, en el Gran Pajonal. Aquí se llegaba andando. Después, ya en el 38 construyen el aeropuerto ya. El aeropuerto de San Ramón puede que efectivamente haya llegado ya en avioneta. Pero ya después, a partir de ahí, moverse para cualquier sitio dentro del Gran Pajonal, pues era caminando o a lomo de mula. Aquí, pues cuando estaba joven, muchachón, con barba, y ya después pues se le fue cayendo la barba. O sea, aquí todo no lo sé. Aquí ya está bastante más mayorcito. Esta foto creo que es de las bodas de plata episcopales. Un hombre muy inteligente, muy preparado, participó en el Concilio Vaticano II. De cada país se elegía un grupo de obispos. Lógicamente se elige a los que están más preparados y pueden aportar algo. Y él, siendo un obispo, normalmente los obispos de los vicariatos como que de alguna manera se consideran de segundo rango. Y bueno, pues si precisamente lo eligieron para participar en el Concilio Vaticano II es por la capacidad intelectual que tenía. Aquí está con el cardenal Landázuri, un cardenal franciscano muy famoso también en el Perú,
visitó también el vicariato varias veces, y aquí están con el Papa Juan XXIII, quiere decir que participó desde la primera, hubo 3 encuentros del Concilio Vaticano II, el primero fue en el año 62, ahí estaba Monseñor Uriarte participando. Y de hecho, cuando regresó del Concilio Vaticano II al vicariato, hizo un esfuerzo grande por ir implementando todos los cambios que iba proponiendo de adecuación a la realidad, a las necesidades del mundo. El Vaticano II fue haciendo ese esfuerzo por ir haciendo esas adaptaciones, desde las más sencillas de la liturgia del altar, de pasarlo de la pared a pasarlo hacia adelante, a otras mucho más importantes, como es la participación de los laicos en la vida de la iglesia, una iglesia más abierta, más participativa, etcétera, etcétera. Fallece, pues porque todos nos morimos, en el año 70, estando en Lima, y estaban en la conferencia de los obispos, y falleció pues prácticamente de manera inminente. Queda la sede vacante, el vicario de misiones, el encargado de las misiones de la provincia franciscana, como el vicariato está encargado a la provincia franciscana de San Francisco Solano, normalmente el responsable de las misiones dentro de la provincia, el prefecto de misiones, queda al frente del vicariato hasta que nombren un nuevo obispo. ¿Sí? Entonces, en poco más de un año, nombran obispo a Monseñor Maestro. Como no son obispos titulares, porque son obispos vicarios, son titulares de diócesis antiguas, normalmente del norte de África, donde ya prácticamente no existen cristianos. Y por eso salen esos nombres raros, titular de Amoniaese, lo mismo pasaba con Monseñor Uriarte, lo mismo va a pasar con Monseñor Julio, Monseñor Gerardo y Monseñor Pedro también son titulares de diócesis que ya no existen, digamos que una especie de recuerdo, de agradecimiento a esas diócesis antiguas de los primeros siglos que después por el Islam desaparecieron completamente. ¿Ya? Pero bueno, eso no nos interesa tanto. Fue ordenado en Lima y el 28 de mayo llega a San Ramón. El 30 de mayo toma solemnemente posesión del vicariato, y la ventaja de que el vicariato esté encargado a los franciscanos es que garantiza la continuidad en el trabajo. Hay una línea que van marcando los franciscanos, y aunque cambie el obispo, la línea pues más o menos se mantiene, y así ha sido en todos los obispos que tenemos hasta ahora. ¿Sí? Mantiene la línea del obispo anterior, refuerza, hay un gran trabajo, primero por abrir caminos, porque claro, primero hay que llegar. ¿Cómo llegamos? Pues un gran esfuerzo por abrir caminos que hizo Monseñor Uriarte, lo continúa Monseñor Maestro, ayudado por hermanos franciscanos. En el vicariato hay un gran trabajo de parte de los hermanos franciscanos. Muchos piensan como que el padre es más importante, el hermano es de segundo rango, y aquí tenemos el hermano Antonio Segarra, que está aquí en la foto, el hermano Durán, han trabajado duro, han abierto un montón de escuelas, eran enfermeros también, han abierto en Oventeni, por ejemplo, el campo de aterrizaje, la carretera de Puerto Copa a Oventeni, de Oventeni a Atalaya, lo han abierto como un camino de herradura, pero ellos son los que han abierto esos caminos. ¿Sí? Luego, el trabajo que venían haciendo los franciscanos anteriores, de alguna manera se sigue continuando haciendo. Abren postas médicas en muchos lugares. El hermano Antonio Segarra, que era el mayordomo, se llamaba. Además, es muy simpático porque fue mayordomo de Monseñor Maestro, por Uriarte, y después de Monseñor Maestro. Cuando entra Monseñor Maestro, el hermano Antonio piensa que pues, no van a prescindir de él, ¿no? Y Monseñor Maestro le dice que no, que quiere que siga estando con él. Y al hermano Antonio parece que tiene un carácter fuerte. Le dijo, ¿me aguantará, Monseñor? Y Monseñor, muy simpático, le contestó, nos aguantaremos mutuamente. Bueno, los hechos que se llevaron muy bien y han trabajado mucho. El hermano Antonio era, no me acuerdo de la palabra exacta, pero una especie de representante del Ministerio de Educación en toda esta zona de la montaña. Y entonces él tenía un contacto directo con el Ministerio de Educación. Cuando llegaba a pueblos grandes, más o menos grandes, donde podía haber una escuela y no había escuela, él hacía la gestión para que se abra la escuela.
Y hasta ahora existen muchas de esas escuelas rurales todas, que por intermedio del hermano Antonio Segarra se abrieron. Claro, estamos hablando de los años 70, no es ayer por la tarde ni mucho menos. Monseñor Maestro tiene un hermano que va a ser el párroco de San Ramón. Aquí están los dos en la foto. Aquí tenemos otra foto en Villarrica, la capilla antigua de Villarrica, después se hizo una capilla nueva, luego se reconstruyó la capilla de madera. Aquí está el hermano Antonio Maestro con el padre Neira, que algunos sí le han conocido. El padre, este creo que es el padre López, pero bueno, ya, si entramos en los detalles no acabamos nunca. Y bueno, pues con la modernidad pues van facilitándose un poquito las cosas, ¿no? Hay nuevos métodos de locomoción, aquí está el sapito, el pas y bien, los antiguos camiones, porque prácticamente eran camiones, que venían desde Lima hasta la selva central, San Ramón, La Merced, los asientos de madera, unos días era de subida, otros días era de bajada, pero para aquella época era un adelanto. Ahora nos quejamos por la carretera que tenemos y nos quejamos con razón, pero las cosas han ido cambiando y evolucionando. Monseñor Uriarte vio la necesidad, porque ellos vivían en la casa parroquial, pero claro, cuando esto empieza a coger un poquito de cuerpo y de volumen, te das cuenta que necesitas un secretario que te lleve los papeles, un ecónomo que te lleve la economía de la casa, que te lleve las cuentas, que organice un poco las cosas, necesitas unas oficinas para atender a la gente, una sala grande para reunirte, el consejo de misión, y entonces se ve la necesidad de construir una sede propiamente del vicariato. Y en el año 70 se empieza la construcción de esta sede con Monseñor Uriarte. Y será Monseñor Maestro el que la termine y la inaugure. Donde estaba la antigua capilla que veíamos antes, aquí está la catedral, a la derecha es donde se va a construir lo que hasta ahora es y sigue siendo la sede del vicariato de San Ramón. Está el cuarto de Monseñor, la oficina de Monseñor, hay unos cuartos arriba para las visitas también, unos cuartos muy sencillitos, con un bañito dentro, así muy franciscanos. Abajo una capillita y unas oficinas acá, pues la economía, un poquito, como digo, lo que se llama la curia diocesana, en nuestro caso, la curia vicarial. Y aquí es cuando le están recibiendo la toma de posesión en San Ramón. Este es el padre Dionisio Ortiz. Y tanto en los obispos, en las ordenaciones hay siempre gran cantidad de religiosas. Al final vamos a dedicar 3 diapositivas a las religiosas, a la participación de las religiosas en el vicariato, que también es muy importante. Son las primeras que en muchos lugares van a atender a los enfermos, van a abrir pequeños dispensarios, van a atender escuelas, van a hacer un trabajo pastoral en los pueblos y en la zona rural. Es un trabajo de misión y de punta, o sea, de ir a sitios muy complicados, en situaciones muy difíciles, ¿no? Ahora la mayoría están mucho más centradas ya en colegios, situaciones pues un poco más, no sé si la palabra es instaladas, pero bueno, pero el mérito no se les puede negar. En 1975, un hito importante del vicariato fue la visita, la visita del cardenal Landázuri. A ver, ahí está. En julio de 1975. Era el arzobispo de Lima, el único cardenal que había en el Perú, y como franciscano quiso visitar la selva central para, digamos, todos los franciscanos en su formación, lógicamente estudian toda la historia de las misiones, porque es lo que ellos han llevado, ¿no? Y él quería venir, ver, agradecer el trabajo y el testimonio de los misioneros franciscanos, los más de 70 mártires en toda la zona de la selva central. Y bueno, pues fue un recibimiento, vino todo el pueblo, parte de la provincia, autoridades, grupos parroquiales, bueno, fue un gran acontecimiento. Aquí tenemos una foto, para cosas de estas que aparecen de vez en cuando, la Semana Vicarial de 1979, lo que decíamos antes, que viene Monseñor Uriarte del Concilio Vaticano II y va implementando cosas que son del Concilio Vaticano II, ahora a algunos le parecen novedades, todo el tema de la sinodalidad, eso es Vaticano II. Acá ya se venía haciendo y se reunían sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos. Como no estaba construido paz y bien, pues se utilizaban las instalaciones del Colegio de las Madres,
Normalmente ahí vivían las religiosas que venían las acomodaban como buenamente podían. Los padrecitos vivían en casa de los padres y los laicos, pues la mayoría eran de relativamente cerca, de lejos ya no venían tanto. Y aquí hay mucha gente pues ya antigua y mayor. Este es Monseñor Maestro. Este es su hermano, el padre Remigio Milari, el padre Cantela, el padre Stanislao, y religiosas, pues también hay varias religiosas conocidas. Está por ahí la madre Casilda, donde andaba. Bueno, es igual. Si ya digo, si nos ponemos aquí, la madre de Villarrica, la enfermera famosa, no sé si es esta creo que es. La madre Gracia. Bueno, batalla de los abuelos, vamos avanzando. ¿Sí? En el momento, pues eran dos frailecitos que vinieron de Croacia y se ordenaron acá, se ordenaron en Oxapampa y celebraron su primera misa en San Ramón. Después resulta pues que este muchachón del medio va a ser el obispo del vicariato, Monseñor Gerardo. Este es el padre Remigio Tomo Milnaric, él vino primero y poco después vinieron los dos, Gerardo y Román. Aquí hicieron sus votos perpetuos, hicieron su ordenación diaconal y su ordenación sacerdotal. Las banderitas pues no se ve bien, es la bandera de Perú y la bandera de Croacia. Monseñor Maestro ve la necesidad de toda iglesia joven, toda iglesia misionera, si quiere progresar y mantenerse en el tiempo, necesita vocaciones. Entonces, impulsa la promoción vocacional y la formación de los seminaristas. Y con esa intención, no es la única, pero la principal, construye lo que ahora llamamos el Centro de Pastoral Paz y Bien. Y después se va a utilizar para otras muchas cosas. Aquí está el padre Rubén, que algunos lo han conocido, el padre Víctor Guamán, acá le ven flaquito, el padre Stanislao, el padre Rodolfo, este es el padre Rodolfo Vilcapoma, algunos también le habrán conocido, de estos ya no queda ninguno por acá. Es que va a iniciar la construcción del centro de pastoral. Muere en el año 83, tiene una embolia cerebral, lo llevan a Lima de urgencia y bueno, pues no consiguen salvarle ni nada. Igual que en el caso anterior, el encargado de las misiones en el vicariato era el padre Daniel Córdoba y queda ya como provicario, no es obispo, queda al frente. Y estuvo durante 4 años. Entonces, 4 años sin obispo es un freno muy grande para cualquier diócesis o vicariato, pues porque el provicario es muy limitado lo que puede hacer, simplemente mantiene lo que hay, pero no puede hacer cambios, está siempre dependiendo de otro. Y bueno, pues fue en cierto modo un freno, todo ese trabajo que se estaba haciendo de promoción del laicado, de grupos parroquiales, formación de los laicos, asumir la responsabilidad de la iglesia, entender que todos somos misioneros, de alguna manera un poquito todo eso se frena. Aunque el padre Dani va a hacer un esfuerzo grande en la formación de catequistas, en lo que va a ser la Escuela Superior de Educación Religiosa, que es, digamos, es la abuela de lo que ahora estamos haciendo nosotros, que es la Escuela de Evangelización. Precisamente va a crear esta escuela por esa necesidad de formación. Pero otras muchas cosas se encuentran limitadas. Él también es el que va a empujar la radio de San Francisco Solano, cuando en realidad él empezó y cuando ya vino Monseñor Julio, terminó de hacerlo. Este es el centro de pastoral, él terminó la construcción que ya empezó Monseñor Maestro, este es visto desde adentro, esto es visto desde afuera. Esto es el aula del tercer piso, donde antes se hacían las clases, y ya el año 2001 construyó el saloncito que hay abajo, que llamamos saloncito blanco, más amplio y más fresco, porque aquí arriba se juntaba un montón de gente y ya nada, había que llevar la hojita de lo que quieras para convertirlo en una sauna. Abajo ya es más fresco. Después de 4 años de sede vacante, se llama así cuando no hay obispo, el 31 de marzo, Monseñor Julio Ojeda
que había sido el anterior provincial de los franciscanos. Casi siempre el provincial es el que lo nombraban obispo, ¿no? No es que tenga que ser así, pero bueno. En esa época lo eligen como obispo y él ya decide ordenarse en San Ramón. Dice, si voy a ser obispo de San Ramón, quiero que me ordenen en San Ramón. Él había sido muchos años, antes de ser el provincial de los franciscanos, había sido el vicario general del vicariato de Requena. Este es Monseñor Víctor de la Peña, que era el obispo de Requena, y él era su vicario general. Cuando le eligen provincial, pues ya deja Requena, y cuando estaba de provincial es cuando le nombran obispo del vicariato de San Ramón. Él decide ordenarse en San Ramón y viene a ordenarle a San Ramón junto con el nuncio siempre está porque es el representante del Papa, viene el cardenal Landázuri, el que habíamos visto antes que vino a visitar el vicariato. Este es el Cristo que les decía antes, que estaba en la capilla antigua, es el mismo Cristo que está ahora en la catedral, tiene más de 100 años. Al ser la primera ordenación episcopal que hubo en San Ramón, pues aquello no cabía un alfiler. Estaba todo lleno y ven ahí cantidad de religiosas. Monseñor Julio durante muchos años también fue, digamos, el que coordinaba toda la promoción franciscana en el Perú. Entonces tenía contacto con muchas congregaciones de religiosas y era muy querido. Ya digo, la catedral se ve, parece un retiro de monjas. Más de la mitad de la catedral son religiosas. Aquí está el día de la ordenación con el nuncio, Monseñor Víctor de la Peña, el cardenal Landazuri, y aquí está él en el piso, igual que en la ordenación sacerdotal. En la ordenación episcopal también se tira en el suelo, en señal de humildad. Aquí vemos también laicos, hermanos de comunidades nativas. Bueno, estas celebraciones siempre son muy solemnes, ¿no? Monseñor Julio le tocó una época del terrorismo, una época muy complicada. De hecho, cuando él empezó, ya había presencia de terrorismo en el vicariato desde el año 80 y le tocó pues el martirio de Aguchita, la muerte de Mario Sumaeta, un maestro asánica. Esta es la Virgen de Utivireni, como la destrozaron a balazos los terroristas. Años muy complicados y muy difíciles, ¿no? Sobre todo es estar entre la espada y la pared, es decir, cuido la vida de mis misioneros y les saco de ahí, pero si les saco de ahí, abandono las ovejas. Y fue un continuo tire y jale de qué hago, qué no hago, hasta dónde llega la prudencia, hasta dónde estoy exponiendo a mi gente. Con algunos tuvo problemas, pues porque no se entendían en esto. Y fueron unos años muy complicados. Yo creo que quedó muy tocado por esto, por esa sensación de impotencia, de decir qué hago, qué no hago, a quién cuido, a quién defiendo. Es muy fácil desde lejos decir las cosas, ¿no? Pero cuando las papas queman, la cosa es muy complicada. Hizo después un gran trabajo del que casi nadie le ha reconocido, ni siquiera se sabe. Hay dos profesoras que están haciendo una tesis de maestría precisamente de esto, ¿no? El trabajo del vicariato de San Ramón, que básicamente era Monseñor Julio, después del terrorismo. Hubo un montón de gente, nativos principalmente, que habían tenido que abandonar sus comunidades, habían ido de un sitio al otro. A Puerto Copa llegó un montón de gente, pero a esa gente, ¿dónde vive? Eso no es tan complicado para los nativos. Enseguida se hacen sus casas, pero ¿dónde comen? Entonces tuvo que empezar a buscar en el centro de la papa de San Ramón, le prepararon unos camotes que en 3 meses empezaban a producir. O sea, hizo un gran trabajo pues, de seguridad alimentaria, educación, higiene, todas esas cosas, ¿no? Hizo una comisión, la COVIPAS, Comisión Vicarial de Pastoral Social, trabajó con la Conferencia Episcopal que le apoyó económicamente, trabajó con la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal ya a nivel nacional, consiguió ayuda del extranjero, o sea, es un gran trabajo que hizo, apoyado también por los laicos, lógicamente, ¿no? Las cáritas vicariales también, y bueno, por eso prácticamente nadie sabe nada ni se acuerda de nada. El mismo caso de Agusita, él fue hasta la Florida sabiendo que podían matarles a ellos, y sin embargo han ido allí y han estado allí, ¿no?
Después sí les dijo a las religiosas no vuelvan durante un buen tiempo, no es prudente que vayan allí, porque se pueden levantar ampollas y las cosas más o menos se está calmando. De repente van ustedes y, te digo, son esas decisiones que nunca sabes, no es tan fácil decir, ¿no? La gente está abandonada, pero si vamos allí y levantamos otra vez todo, lo que se ha ido avanzando otra vez se viene atrás, porque claro, en la época del terrorismo la gente quedó completamente barrida, asustada, atontada, sin saber cómo reaccionar ni qué hacer. Los que se quedaban fatal, los que salían fuera, pues tenían que empezar de cero, buscarse la vida. Han sido años muy, muy complicados. Y lo más importante es lo que el Monseñor Julio sabía hacer, que era estar con la gente, escuchar, hablar, bromear de vez en cuando para levantar el ánimo. Ese es el trabajo de Monseñor Julio, que le costó mucho. Los últimos años pues estaba bastante desgastado y él pidió a Roma un obispo auxiliar y en cuanto le nombraron el auxiliar presentó la dimisión. Otra de las obras es la aldea del niño, en Masamari, que estaba pensada precisamente para los hijos del terrorismo, ¿no? Que habían quedado huérfanos y cosas así. Hasta ahora todavía tienen un internado de, pues, creo que son algo de 150, en su mayoría son nativos asánicas, ¿no? Y bueno, aquí hay un mensaje que mandó el Papa al Vicariato de San Ramón, y estas pues son las cifras de falta en la provincia de Atalaya, de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, entre los años 80 y 2000, 1.556 muertos. Son los datos que se tienen, probablemente sean bastante más, sin contar heridos, desplazados, han sido años muy, muy complicados, ¿no? Especialmente, como digo, la zona de Puerto Copa, Río Tambo ha sido muy complicado. Los tiempos van pasando y bueno, pues el vicariato tiene que ver las formas de llegar a todos los lugares. Van aumentando las carreteras, compran este carrito, hay dos, todavía están vivos. Estos Toyota Land Cruiser son trotones. Por el aire con Alas de Esperanza, que es una empresa de avionetas que tenían a medias entre el vicariato de San Ramón y el vicariato de Madre de Dios. Y los ríos también, por supuesto, todo lo que es Selva Baja, principalmente provincia de Atalaya, provincia de Osapampa, pues ya la parte de Ixcosasín, Bermúdez, Constitución, muchas zonas se van por río. Y bueno, se van incorporando nuevas personas. Aquí tenemos al padre Víctor Guamán, recién ordenadito, padre Rodolfo Vilcapoma, no me acuerdo cómo se llama, pero después se fue a Trujillo, después a Lima. El padre Rubén Rojas también, el padre Dionisio Ortiz, el padre Estalayo y este Monseñor Julio Ojeda. Este fue sacerdote, después se fue a los curas casados. Bueno, pues ha habido sus historias también. La iglesia santa y pecadora tenemos un poco de cada. Un momento importante en el vicariato que vuelve a retomar Monseñor Julio después del terrorismo son las semanas vicariales, ¿no? Son momentos sinodales que diríamos ahora están de moda, donde se reúnen sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos. Fue aumentando el número de participantes, el número de parroquias, y ya hubo que restringirlo y hacer lo que hacemos ya los últimos años, ¿no? La semana vicarial, donde van más o menos unas 2 personas por parroquia, y después ya se hacen las réplicas en los decanatos, donde ya pueden ir 8, 10, 12 personas por parroquia, precisamente para que puedan participar mayor cantidad de laicos. Pero claro, si a San Ramón, de 26 parroquias que somos, vienen 10 personas por parroquia, más sacerdotes y religiosas, estamos hablando de 300 personas, no hay capacidad. Paz y Bien tiene capacidad para, bueno, tiene 110 camas. Ahora con la última ampliación que se ha hecho, pues son 12 cuartitos más. Ya más de 100 personas es muy complicado. Y bueno, ahí se ha ido haciendo. Pero ese esfuerzo, por eso cuando hablaron del sínodo, de la sinodalidad, nosotros entendíamos más o menos de lo que se estaba hablando, porque ese trabajo lo llevamos haciendo desde, repito, Monseñor Uriarte.
ese trabajo de que todos somos iglesia, todos somos vicariato, todos aportamos, a todos tenemos que escuchar, todos podemos participar y aportar, cada uno desde nuestra realidad y cada uno, bueno, por lo que pueda ir añadiendo, aportando en ideas, en dinero, en trabajo, en evangelización, en lo que sea. Como decíamos, el señor Julio quedó muy cansado de toda esta situación tensa, pidió durante muchos años, yo si no recuerdo mal, él me dijo que 6 años estuvo pidiendo un obispo auxiliar, o él pidió directamente coadjutor. Vamos a ver por qué. Coadjutor es obispo auxiliar con derecho a sucesión. O sea, ¿qué quiere decir? Que si muere el titular o se jubila el titular, automáticamente entra a ser el sucesor. Si fuese auxiliar, habría que hacer otra vez todo el trámite para buscar un obispo. Y lo que querían evitar es lo que le había pasado él antes, que estaba el vicariato 4 años sin obispo y después las cosas eran muy complicadas, la gente se acostumbra a trabajar a su aire, a hacer lo que le parece, todo ese trabajo de comunión como que se había ido viniendo abajo. Y por eso quiere un obispo coadjutor para evitar otra vez ese salto. Y es lo mismo que ha intentado Monseñor Gerardo desde hace 8 años, que viene pidiendo un obispo auxiliar. Los últimos años le dijeron coadjutor, dijo mejor coadjutor, para precisamente evitar ese salto. Monseñor Gerardo, como era del vicariato de San Ramón, llevaba muchos años aquí, era muy conocido, muy querido, y bueno, la catedral la abarrotó. Hubo que hacer, igual que hemos hecho ahora con la ordenación de Monseñor Pedro, abajo en el salón parroquial, con una pantalla gigante, en aquella época ayudados por telecable, ahora ya la tecnología ha mejorado, y se hizo la ordenación el 14 de abril del 2002. Ya el próximo año va a cumplir Monseñor Gerardo sus 25 años de obispo, ahora ha cumplido sus 24 años de obispo. Aquí está Monseñor Julio, Monseñor Víctor de la Peña, que también todavía estaba activo, Monseñor Rino Pasigato, que era el nuncio. Aquí está el nuncio, Monseñor Julio y Monseñor Gerardo, recién ordenado obispo del vicariato. Al año siguiente, Monseñor Julio presentó la dimisión y ya Monseñor Gerardo asumió como titular. El 2010, justo el día de su cumpleaños, le operaron de una hernia y ya a partir de ahí se vino la salud de él completamente abajo. Se tuvo que quedar en Lima, se le complicaron las cosas, de tantas medicinas le dio cirrosis, después se cayó, se rompió la cadera, tardó 3 años en morir, 3 años muy, muy dolorosos. Consiguió venir un par de veces, pues un par de días prácticamente a San Ramón, porque quería volver a San Ramón, quería estar aquí, pero lógicamente su estado de salud no lo permitía. Falleció el 28 de abril, si no recuerdo mal. De Lima lo trajeron a San Ramón, le velamos prácticamente un día y 2 noches y fue enterrado en San Ramón, donde residen sus restos ahora. Esto es la foto del entierro de 2013. También había un montón de gente. Digamos, la gran obra de Monseñor Gerardo, única en el Perú, es la Universidad para Nativos. Él llevaba 10 años con este proyecto. Veía que las misiones franciscanas siempre habían potenciado desde el principio la educación, a nivel, digamos, en un principio informal, después ya a nivel de primaria, inicial y secundaria, y faltaba dar el paso ya para que los nativos puedan tener también, ser protagonistas de su propia evangelización, de su propio progreso, y hacía falta ayudarles para los estudios superiores. Y es donde consigue un terreno a las afueras de Atalaya, antes estaba muy lejos, ahora pues ya está invadido por todos lados, y empieza este gran proyecto apoyado por la UCS, la Universidad Católica Sede Sapiense, la sede la tiene en Caraballo, de una universidad para indígenas. El proyecto más fuerte es el de educación intercultural bilingüe. Empezaron con unas pocas lenguas, ahora creo que están con 8 o 9 lenguas ya, saturados de alumnos, los alumnos ya no caben. Esto es parte de la universidad, es el comedor, estos son pozas donde crían peces, aquí ahora tiene otra gran poza, estos son las aulas, esto ya lo han ampliado, aquí han ampliado más aulas, se les ha quedado chiquito, y aquí a la derecha están el albergue. Es un proyecto único en América Latina y bueno, pues esperemos que siga adelante cuando Monseñor Gerardo
ya no sea el obispo de esto. Es un gran esfuerzo de trabajo y también de economía, por supuesto. Dar de comer a 400 jóvenes, pues no sale de cualquier sitio. Entonces, ellos producen un tercio más o menos de lo que comen, otro tercio se consigue con apoyo más o menos de autoridades, la Municipalidad Provincial de Atalaya y cosas así. Algunos grupitos del extranjero que apoyan pues periódicamente y, y el otro tercio es lo que ellos mismos producen. Participó en el Sínodo de la Amazonía con un antiguo alumno de la universidad, Delio Citiconazzi, y bueno, pues su gran esfuerzo ha sido siempre que los pueblos originarios sean protagonistas, no receptores, no pasivos, sino que ellos sean los protagonistas de su propio desarrollo, de su propia evangelización. Tiene una gran capacidad para aprender idiomas, sabe lenguas modernas, pues sabe unas cuantas, y lenguas nativas sabe otro montón. Entonces, bueno, es una mente privilegiada porque yo me sorprendo la memoria que tiene y la cantidad de cosas que sabe de todo. Bueno, pues es el regalo que Dios nos ha hecho a nuestro vicariato y por ahora le tenemos aquí y damos gracias a Dios por su persona, por su trabajo y por las palizas que se pega de ir y volver a un sitio a otro. Y digo, pero Gerardo, manda a otro que vaya, no te pegues esas palizas de viaje. Y bueno, pues ahí que va el hombre, ¿no? Hemos recibido visita de varios nuncios, estas bueno, pues son dos del nuncio anterior, el actual también ha estado 2 veces, estuvo en Nopoqui en la promoción, justo antes del encuentro de la visita del Papa al Perú, y él fue, digamos, el que le habló al Papa de todo este trabajo de Nopoqui, por eso el Papa en el encuentro de Puerto Maldonado habló en concreto de Nopoqui. Vino 2 años después, estuvo en San Ramón, estuvo en Pampamichi, inauguró la capilla de Pampamichi, estuvo en Perené, estuvo en Oxapampa, está la foto de Oxapampa. Después también estuvo Monseñor Rocco, el actual, también estaba un par de veces. Pero bueno, ya digo que todo, pues no se puede. Pero digamos, de alguna manera nos fortalece decir que la iglesia se preocupa de nosotros, ¿no? No estamos aquí olvidados, como decimos vulgarmente, donde el diablo perdió el poncho, sino que la iglesia representada en el Papa y sus, no sé la palabra, sus nuncios, vienen a ser sus embajadores, diríamos civilmente, vienen a vernos, a conocer cómo es esto, han tenido encuentro con nosotros, charla con sacerdotes, una vez coincidió que había encuentro vocacional, también se han reunido con los jóvenes. Bueno, la iglesia está con nosotros, todos somos una sola iglesia y ahí estamos. El otro gran acontecimiento fue la beatificación de Aguchita. El Perú tiene, si no recuerdo mal, 5 santos y 5 beatos. De esos 5 beatos, uno es el vicariato. Es una gran bendición para cualquier diócesis tener un santo, tener un beato. En nuestro caso tenemos la beata Aguchita. Esta es la foto de 7 de mayo, donde están los oídos. Por si no se han dado cuenta, pasamos esta diapositiva y tenemos el primer papa que visitó nuestro vicariato. Yo no me acordaba para nada. Justo hace un año, el 8 de mayo, que lo eligieron obispo, y ahí en el WhatsApp de los padres enseguida dijeron, ¿está en la beatificación? Dije, que nada, te lo has inventado. Y una vez que pusieron la foto me tuve que callar. Efectivamente, estuvo, además de una manera muy discreta, porque yo no sé en qué momento llegó y en qué momento se marchó, pero las fotos están ahí. Estuvo en la beatificación, ha estado en nuestro vicariato, cuando Monseñor Gerardo estaba ahora en la visita a Límina en Roma, y Monseñor Pedro también, pues han estado conversando con él, conoce parte de nuestro vicariato, conoce la vida de Aguchita, bueno, pues es una alegría para nosotros, ¿no? Es decir, un vicariato que viene a ser, pues, donde el diablo perdió el poncho, la última curva del río, bueno, pues la iglesia está ahí presente también y nos acompaña y nos anima a seguir adelante. Monseñor Gerardo también con ese deseo de evitar ese espacio de sede vacante, desde hace 8 años venía pidiendo un obispo auxiliar. Entre pitos y flautas, que espérate, que mañana, que pasado, que bueno, llegó el Sínodo de la Amazonía, plantearon reformas en toda la Amazonía peruana,
cambiar los vicariatos, pues porque se veía que aquello no iba para arriba, sino que iba para abajo. Y al final todas las propuestas se quedó todo en nada. Hubo cambio de nuncio y bueno, ya por fin el 4 de noviembre la Santa Sede nombra a Fray Pedro Orlando Castro Castro, franciscano de la provincia de los 12 apóstoles, como obispo coadjutor, quiere decir auxiliar con derecho a sucesión. En principio estaría hasta junio del 2027, que es la fecha que le dijeron más o menos a Monseñor, donde tiene que volver a presentar como fecha tope su dimisión. Todo depende, bueno, pues de cómo vayan las cosas. Ahora, pues, claro, el del vicariato no conoce nada y poco a poco, pues, está un poquito conociendo todo, visitando las parroquias. Le invitamos a una cosa a otra, pues, para que vaya conociendo los sacerdotes, las religiosas, los distintos grupos que hay en el vicariato. Y bueno, pues está, digamos, en este trabajo ahora de ir viendo, ir conociendo, para después ya asumir esta importante tarea de llevar a cabo el vicariato de San Ramón. ¿Ya? Este es el mapa del vicariato de San Ramón. Son 4 provincias: la provincia de Oxapampa, Atalaya, Chanchamayo, que es la más pequeña, y Satipo. Políticamente se ubica entre estas provincias que decíamos: región de Junín, región de Pasco, región de Ucayali. Esto complica un poco las cosas cuando hay que tratar con las autoridades civiles, ¿no? Las 3 primeras provincias, Chanchamayo, Satipo y Oxapampa, son en general selva alta, y la de Atalaya es todo selva baja, excepto el Gran Pajonal, que es selva alta todavía. Los datos son del censo del 2017, no tenemos los datos, vamos, no los tengo actualizados. Los decanatos coinciden con las provincias y como veíamos, la provincia de Chanchamayo está más pequeña en extensión, pero es casi la que más habitantes tiene, después de Satipo. Tiene 7 parroquias. Oxapampa, del departamento de Pasco, ya es bastante más extenso, sobre todo los distritos de Bermúdez, Constitución y Cosasín son los que más extensión tienen. Luego Villarrica, Oxapampa, por su uso pertenece a la provincia de Oxapampa, pero se atiende desde la diócesis de Huánuco. Tiene 6 parroquias. Satipo ya es más grande, tiene mucha más población, en la actualidad probablemente ya haya pasado de los 300.000. Y tiene 7 parroquias. Atalaya es la más extensa con diferencia, pero tiene muchos menos habitantes. Ahora tendrá bastantes más, ¿no? Atalaya mismo como ciudad ha crecido bastante. En total son 72.000 kilómetros cuadrados para más de 600.000 habitantes y 25 parroquias, aunque yo creo que son 26, pero bueno, igual me he equivocado, me he comido algo. Pueblos originarios, igual son datos aproximativos porque no tenemos datos exactos, ¿no? Asánica o Asénica, unos 100.000, Sipibos 25.000, Llanesas 4.000, Numachiguengas 4.000. Hay más pueblos originarios, pero digamos que estos son un poco los más numerosos y de los que hay datos. Probablemente esto haya aumentado también porque, repito, estos son datos del 2017. Agente de pastoral en el vicariato. Obispos tenemos 2, Monseñor Gerardo y Monseñor Pedro. Sacerdotes fideidono, ¿qué quiere decir? Sacerdotes diocesanos de otras diócesis que con un convenio misionero ejercen su servicio por 3 años, 5 años, que luego se puede renovar en el vicariato. Es el caso de los sacerdotes polacos que tenemos, el padre Curro, el padre Ricci. Sacerdotes religiosos, tenemos 5 franciscanos, entre la Merced y Satipo, 2 combonianos, hay un diácono comboniano, 2 claretianos, también un diácono claretiano, que en principio yo creo que este año se ordenaría. Son los 2 diáconos transitorios. Diáconos permanentes tenemos 6, y acá me he equivocado, la suma es 8, no es 7. Religiosas más o menos unas 60. Nunca conseguimos tener los datos exactos de las religiosas, porque cada año las van cambiando y no conseguimos que nos manden los datos para tenerlo más o menos actualizado. Y ahora sí, aunque sea un poquito pesado, pero creo que es de justicia, ¿no? Repasar la cantidad de congregaciones religiosas que ha habido en el vicariato, y sigue habiendo.
Las que tienen un solo año quiere decir que todavía están con nosotros. Las que tienen un segundo año es cuando entraron y el segundo año es cuando se marcharon. Las hijas de María Auxiliadora vinieron a la Merced, les pidieron ayuda en el hospital de antipalúdicos porque había un paludismo horrible en la Merced, morían como chinches y no sabían cómo hacer aquello. Entonces les pidieron a ellas y se encargaron del hospital de antipalúdicos, después se dedicaron a la educación y bueno, es a lo que principalmente se dedican ahora. En 1922, en Puerto Copa, recogían muchos niños, Río Tambo, Río N, algunos acusados de brujería, otros abandonados, otros huérfanos, otros los estaban vendiendo prácticamente pues como esclavos, como veíamos en la época del caucho, y los padres franciscanos pues compraban, lo recogían, hacían lo que podían, y claro, decían, ¿qué hacemos nosotros con las niñas? Y entonces piden ayuda, y son las franciscanas, las conocidas por las FIC, las que vienen a Puerto Copa y se van a encargar del internado a Sánica. En alguna ocasión han tenido que abandonar por problemas con terrorismo, básicamente, y después han regresado y han celebrado sus 100 años aquí. En Atalaya, con las complicaciones de llegar hasta allá, en el año 35, 1935, fundan las franciscanas misioneras del Niño Jesús, las del Jesús Bambino, que todavía están en Atalaya y en el Colegio de San Francisco. En Oxapampa era una colonia eminentemente alemana, los padres eran alemanes, franciscanos, de la provincia de Bamberga, y traen a unas franciscanas de Bamberga. Van a trabajar en educación, casi todas en educación, y en pastoral. En el año 53 hay una reorganización, los franciscanos alemanes les piden que vayan a Bolivia y las franciscanas también van a salir. Ahí es cuando van a entrar las franciscanas de la Madre del Divino Pastor, que veremos un poquito más adelante. En Satipo llegan también las del Jesús Bambino, las mismas de Atalaya, el año 47. Al año siguiente, las franciscanas del Espíritu Santo llegan a San Ramón, es su primera fundación en el Perú. Se dedican también a pastoral, educación, salud, un poquito de todo, ¿no? Ahora ya se han limitado principalmente a educación. Hay alguna hermana que se dedica a salud, pero en el vicariato ahora mismo ya, por desgracia, no tenemos ninguna que se dedique a estas cosas. Las franciscanas de la Madre del Divino Pastor llegan en el año 50 a Quillazú. Cuando salen de Oxapampa, van a llegar a Oxapampa en el 56 y en el 53 van a venir también a petición de Monseñor Uriarte a Villarrica. Llevan el colegio que va a llamarse después el nombre que lleva hasta ahora, el Colegio Nuestra Señora del Rosario. Y en Oxapampa el Colegio de la Divina Pastora. Las franciscanas del... ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿qué ha pasado ahora? Aquí está parado. Las franciscanas del Espíritu Santo, a ver, ¿dónde está? Me he perdido. Aquí estamos. Las franciscanas del Espíritu Santo entran del año 58 a Oventeni. Se entraba en esa época en avioneta. Van a estar durante 8 años llevando el internado también para niñas nativas y el colegio, en aquella época los colegios eran separados, varones por un lado, mujeres por otros, llevan el colegio. Y también van a hacer las primeras atenciones de salud que se va a hacer en la zona. Y ya digo, eran monjitas todoterreno, 4x4, caterpillar, como lo quiera decir, hacían un poquito de todo. En el año 64 salen las franciscanas del Espíritu Santo de Oventeni, esto es aproximado, no tengo fecha exacta, y entran las hermanas concesionistas de Copacabana, que son las mismas que están ahora en Masamari, continúan el trabajo de las hermanas. En el año 65 entra el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario en Oventeni, van a tener un enfrentamiento con el ejército y salen el padre franciscano y las religiosas tienen que abandonar la misión durante 3 años. Ya después de 3 años regresan, pero ya regresa el padre, las hermanas ya no regresan. En el año 72, las franciscanas misioneras de María Inmaculada ingresan a Perene, están hasta el año 85. Y las franciscanas de la Inmaculada Concepción, acá me falta un dato, bueno, ya lo buscaré a ver si me acuerdo, ingresan a Masamari. Creo que están hasta los años 80. También se dedican a pastoral
y salud. Las franciscanas hospitalarias de Jesús Nazareno, que van a estar después en Puerto Bermúdez, han estado también en la Merced durante 14 años. No sé si la Merced lo dejan por terrorismo o es porque van a entrar a reforzar Puerto Bermúdez, porque en Puerto Bermúdez ingresa en el año 76. En el año 74, las franciscanas del Espíritu Santo fundan en Pichanaki. En aquella época era un pueblo pequeño, pero que crecía a pasos agigantados. Y de hecho, Pichanaki ha reconocido varias veces la labor de las franciscanas del Espíritu Santo en la formación, la consolidación y la creación del pueblo de Pichanaki, ¿no? El colegio que tiene el Santiago Antúnez de Mayolo, tuvieron que abandonarlo en 2023 por falta de vocaciones. La labor en salud que se ha hecho importante, promoción de mujeres con clubes de madres, comedores de ancianos, es un trabajo importante que se ha hecho y lamentablemente, como en otros sitios, por falta de vocaciones han tenido que retirarse. Las franciscanas de la Inmaculada, que todavía están, fundan en los años 70, no tengo la fecha exacta. Si con los trabajos de ustedes conseguimos ajustar esto, pues mejor todavía. Se dedican a la pastoral de la educación y son las que llevan un colegio de educación especial, el único colegio de educación especial del vicariato atendido por religiosas o por sacerdotes. Las franciscanas hospitalarias de Jesús Nazareno van a estar en Puerto Bermúdez, se dedican también a la pastoral, van a empezar iniciar una primaria, que después van a ampliar las siguientes religiosas a secundaria. También por falta de vocaciones, 2005 abandonan Puerto Bermúdez dejando un gran vacío y bueno, pues por peticiones y reclamos de la población, el padre Gregorio Sagan va a conseguir contactar con otra congregación que veremos un poquito más adelante. En Cutivirén y Río N están también el Instituto de Franciscanas y Misioneras de María, van a estar 9 años y igualito van a tener después que salir 86 pues por problemas de terrorismo. Las mercedarias misioneras van a estar en San Ramón de Pangoa, van a dedicarse a la pastoral y la salud, también van a estar 11 años, también pues por la fecha supongo que por problemas con el terrorismo tiene que abandonar. Dejando San Ramón de Pangoa van a pasar a Mazamari, que es lo más cercano, es una manera más o menos entiendo de estar cerca y de seguir apoyando un poquito lo otro, pero salvando el pellejo. Intuyo, no estoy tan seguro. Después la congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, a la que pertenecía Guchita, ingresa en el año 80 en la Florida, en el 90 tienen que salir por la muerte de Aguchita, y una vez que se hace el proceso de beatificación de Aguchita, una de las cosas que pide el pueblo en los testimonios que se hacen para la beatificación es que regresen las hermanas y que regresen los restos de Aguchita a la Florida. Monseñor Gerardo dice, si regresan las hermanas, traemos los restos de Aguchita. Y bueno, pues se hizo. 2017, 18 regresaron las hermanas, 2019 se trajeron los restos de Aguchita a la Florida y todavía están ahí, gracias a Dios. 95, cuando ya el terrorismo baja un poco, las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, la que tiene la clínica Estela Maris en Lima, atiende San Ramón de Pangoa. Y se dedican, en primer lugar, a hacer un acompañamiento a las familias desplazadas, lo que hablamos antes, ¿no? De una comunidad tienen que ir a otra para evitar el terrorismo, después a otra, llegan donde les reciben con una precariedad en todos los sentidos, ¿no? De vivienda, de alimentación, de agricultura, de todo. Entonces, en un principio se dedican a apoyar a esta gente. Cuando esto ya se va normalizando, pues se entran a apoyar en la pastoral de la parroquia. El padre Ferrer funda la Aldea del Niño en 2001 y consigue que las hermanas concesionistas franciscanas de Copacabana vengan a apoyar y hasta ahora están llevando la Aldea del Niño. Cuando fallece el padre Ferrer, pues ellas tienen que multiplicarse como buenamente pueden para seguir manteniendo eso. 2004 ingresan a Puerto Yulinac las hijas de la Misericordia. Habían estado yendo antes, conocían a Monseñor Gerardo, venían a hacer visiones por esa zona, por Atalaya, y por fin se deciden a fundar en la selva y fundan en Puerto Yulinaki un proyecto un poquito especial
en el que las responsables de la parroquia son las religiosas. El sacerdote, digamos, está de apoyo, está 3, 4 días a la semana, pero las responsables de llevar adelante la parroquia son las religiosas. Están también apoyando en educación, promoción humana, empezaron sobre todo, es una pena después, no sé por qué eso se ha quedado así, con clubes de madres, costura, tenían bastantes cosas, ¿no? Comedor escolar. Con el COVID todo eso se retrajo, se quedó para atrás y se ha limitado un poquito ya más a la pastoral parroquial y la educación. En el 2001-2002, el padre José Walierski, que tenía una obra un padre norteamericano y de ascendencia polaca, una obra importante en Lurín, un albergue para niños, entra a Chontabamba, compra un terrenito para que los jóvenes que terminan su secundaria puedan venir aquí a hacer como una especie de módulos profesionales. No funciona aquello y su sueño era hacer un asilo de ancianos dedicado a San José y contacta con las Josefinas de la Caridad. Por eso el asilo se llama San José. Y son las que ingresan a Chontabamba y llevan el asilo de ancianos, el único asilo que tenemos en el vicariato. Y ahí estaban las pobres pues haciendo malabares para mantener el asilo, porque un anciano es muy costoso. 2009 ingresan en Huancabamba, las Semanas Celadoras del Reinado del Sagrado Corazón, se dedican principalmente a la pastoral y apoyan en la educación, sobre todo en educación religiosa. Les sirve para entrar en contacto con los jóvenes y también para tener algunos ingresos, porque claro, el problema de muchas congregaciones es decir, nos dedicamos a la pastoral, pero ¿de qué vivimos? Y a veces nos dedicamos a la educación y ya no nos queda tiempo para la pastoral, que lo mismo pasa con los padrecitos. En Iscosasí, el padre Gerardo Pirala intenta el apoyo de unas religiosas, consigue que vengan las misioneras eucarísticas de María Inmaculada de México. Estuvieron 2 años, 2 años y pico, y pues no sé exactamente por qué se regresaron a México. En el 2013, como decía antes, el padre Gregorio Sagan consiguió contactar con las Semanas Franciscanas de María Inmaculada para de alguna manera cubrir el hueco que habían dejado antes. Retoma la pastoral rural, pastoral urbana, la educación, el colegio, el padre Cristóbal, y ahora pues ya han conseguido ampliar la secundaria, han agrandado el colegio, tienen nuevos ambientes para inicial, primaria, secundaria, están haciendo una gran labor pastoral y educativa también ahí. Las últimas semanas que han ingresado, como consecuencia del Sínodo de la Amazonía, el Papa Francisco pidió a las congregaciones que viesen la forma de poder reforzar y apoyar la presencia y la evangelización en la Amazonía. Y la Semana de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, en sus reuniones, pues dijeron, vamos a ver cómo lo hacemos. Y empezaron pues por ahí a picar una cosa, otra cosa, y bueno, el que mueve los hilos es Dios. Al final contactaron con el vicariato. Monseñor les ofreció el río N, que no es nada fácil porque era empezar prácticamente de cero, una zona barrida por el terrorismo. La misión de Tucuti quedó completamente arrasada por el terrorismo y era empezar de cero. Zona cocalera, con narcotráfico, y bueno, pues ahí están, haciendo un gran trabajo de pastoral, de promoción humana también, con mujeres, con niños, con jóvenes, apoyadas desde la parroquia del Río N, primero por los padres combonianos y ahora el padre Wilson, que es el párroco. Y bueno, esto, como decía, aunque sea un poco de empacho, pero creo que es de justicia el que se vea el trabajo que han ido haciendo las hermanas en el vicariato, un gran trabajo. Y bueno, pues esto sería por ahora. Lo que el otro día me faltó, ahora me ha sobrado, o al revés. Pero bueno, cuando uno habla de las cosas de casa, pues te emocionas un poco más y se te va la labia. Si alguna preguntita quieren hacer. Buenas noches, Padre, Padre buenas Alfonso. noches. Buenas noches. Tengo 2 orejas, pero un cerebro. Así que una preguntita nomás. A ver, ¿quién Eh, dispara? A ver, Luz. ya, buenas noches, Padrecito. Eh, Quisiera escuchar su testimonio de usted, cuándo llega, a dónde se integra primero, porque también forma parte de la historia, pues, de nuestro vicariato. Sí, pero eso es muy largo.
sería, sería en otro día, porque es para rato. Pero vamos, yo llego el 2000 al vicariato de San Ramón, como seminarista desde Lima, ¿ya? Y ahí ya dejo el gusanito como Avatar 2 para Avatar 3, pues esto es lo mismo, para el siguiente día. Sí, porque es un poco largo. Pero bueno, gracias por el interés. Esas cositas también pueden poner en las historias de su parroquia. Determinadas personas no tiene por qué ser el sacerdote, ¿no? A veces hay una señora que ha sido catequista durante 30 años en la parroquia y es una institución, también sería bonito dentro de ese trabajo de los laicos, pues que pongan, ¿no? La señora tal o el señor cual, que ha sido 35 años el sacristán de la parroquia, ha estado siempre disponible, servicial. Eh, 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 Son chispitas que le dan un poquito más de vida a la historia de la parroquia, ¿no? Pero bueno, muy bien. A ver ahí, Luis Mesa tiene la mano levantada. A ver, desde Osapampa. Padre, buenas noches. Una Buenas consulta. noches. En la parte anterior habló sobre los sacerdotes incardinados y sacerdotes fidei domum. ¿Qué, disculpe la ignorancia, a qué se refiere con incardinados y fidei domum? Muy bien, buena pregunta porque lo tiene que haber explicado en el momento. Porque no todo el mundo tiene por qué saber todo. O sea, cuando un sacerdote se ordena en una diócesis o en un vicariato, pertenece a esa diócesis. El sacerdote diocesano pertenece a la diócesis, en nuestro caso al vicariato. Entonces, una vez que tú te ordenas, yo me ordeno en San Ramón y pertenezco al vicariato apostólico de San Ramón. Sacerdote fidei donum es un sacerdote que pertenece a otra diócesis, está incardinado en otra diócesis. Por ejemplo, el padre Ricci en Atalaya, él es de una diócesis de España, la diócesis de Burgos. Entonces, él viene al vicariato de San Ramón con un convenio de colaboración misionera, firmado por su obispo de origen, por el obispo de acá y él. Firman un convenio por 3 años, por 5 años. El convenio estipula pues cómo base de trabajo, la cuestión económica también un poquito, cómo se va a apoyar, la cuestión de la salud sobre todo, si hay algún problema de salud, cómo va a ser, y ejerce su servicio pastoral aquí, aunque él pertenece a otra diócesis de otro país, o puede ser también del mismo Perú, pero otra diócesis distinta. Eso se llaman sacerdotes fidei donum. Fidei donum en latín quiere decir don de la fe. Es un sacerdote que una diócesis que tiene más sacerdotes comparte con una diócesis o un vicariato que tiene menos sacerdotes. Los sacerdotes polacos que hay ahí por esa zona de Osapampa, el padre Enrique Clipagua, el padre Juanito, el padre Bogdan, el padre Gregorio Sagan, el padre Gregorio Martín, ellos pertenecen a su diócesis en Polonia, pero tienen un convenio misionero para ejercer su servicio pastoral en el vicariato. 3 años, 5 años, después se puede renovar y llegado el tiempo, por ejemplo, el padre Gerardo Tirán, los que lo han conocido, su papá ya estaba mayor y dijo, bueno, tengo que regresarme a Polonia para atender a mi padre, ya está en su diócesis de origen en Polonia, y allí estaba, es párroco y tiene su parroquia allí, ha regresado a su diócesis. Esos son los sacerdotes fidei donum. Son de una diócesis, pero ejercen su servicio pastoral durante unos años en nuestro vicariato. Los religiosos ya es distinto, el religioso ya depende de su provincial, el gobierno provincial es el que distribuye a los sacerdotes dentro de las distintas casas que tiene la congregación, sean los claretianos o los combonianos o los franciscanos. ¿De acuerdo? Eso es un poquito la clasificación. Muy bien. Otra Vamos a pregunta, ver. padre. Sí, Otra preguntita relacionada. Eso es con respecto a los sacerdotes. Y con respecto a los diáconos permanentes, ¿también se da el tema de incardinado y fidei domum o no? los que tenemos aquí ahorita todos son incardinados, todos se han ordenado aquí. El diácono permanente normalmente son casados, llevan varios años ya de casados y entonces tienen un trabajo mixto, digamos. Mantienen su profesión porque es con la que mantienen su familia y hacen su servicio normalmente en la parroquia en la que viven. Entonces, el diácono permanente está un poquito más atado, si lo queremos decir así, por su familia y por su trabajo, y son de la misma diócesis normalmente. Pero podría darse, ¿no? Un diácono permanente que se jubila y dice, pues yo estoy aquí en Lima, me gustaría hacer mi servicio, apoyar en las misiones, mi esposa está de acuerdo, mis hijos están grandes, mis nietos también, podría darse.
pero es, como digo, es más raro precisamente por la familia que de alguna manera te vincula a un lugar, ¿no? Ok, padre, muchas gracias. Muy bien. A ver, por ahí veo un par de manos levantadas. Padre, buenas noches. Buenas noches, Nelly. Padre, respecto a las diapositivas, en una de ellas había, en la construcción de la Catedral de San Ramón, había ahí en la descripción un padre, Goicochea. ¿Es el mismo padre Goicochea que está en el convento de Copa? No, es otro distinto. Ah, ok. Es anterior, y el de Ocopa ya es viejo, pues este es más viejo todavía, este ya está muerto hace muchos años. Ah, ok. Gracias, padre. No es Antonio Goicoechea. Muy bien. Padre, Había, buenas noches. a ver, ¿ves cómo había otra mano? Sí, dime, María. Padre, me interesa saber sobre la historia de Oventeni. Quiero saber quién fue Fray Antonio Rojas. Antonio Rojas es un hermano franciscano, antes hemos visto ahí a una foto con él, que era el mayordomo del obispo. ¿Qué quiere decir? Es el hermano que estaba con él, era como una especie de su secretario personal. Pero además de eso, él era enfermero de profesión y era representante, no me acuerdo el nombre técnico que tenía, era representante del Ministerio de Educación en lo que es el Vicariato de San Ramón. Y como decía antes, gracias a él, pues se abrieron un montón de escuelas, según iba viendo pueblitos y había un montón de niños y no había escuela, hacía un informe, lo enviaba al Ministerio de Educación a Lima, lógicamente es todo un trámite que lleva un tiempo, no es que se llamaba por teléfono y mañana se abre una escuela. Es todo un trámite que había que hacer y conseguía que abran escuelas en muchos lugares, algunos puestos de salud también. Eso ya fueron más los obispos los que consiguieron. Y de eso al final de su vida le tuvo una condecoración del gobierno, pues por la labor que había realizado. Aquí en Oventeni estuvo también varios años, es el que empezó a trabajar el año 38 con los nativos, porque casi siempre nativos y colonos trabajaban juntos, pero mano de obra más había nativos porque es lo que más había. Colonos eran muy poquitas familias. Abrieron el campo de aterrizaje para poder entrar en avioneta. Ayudó también para el camino que decíamos antes, desde él y el hermano Durán, de Puerto Copa a Oventeni y de Oventeni a Atalaya. Y bueno, pues tiene pase una película también, el hermano Antonio. Gracias, padre, pero quería saber también en qué año fue. ¿En qué año fue qué? Pues yo te he dicho varias cosas en varios años. O sea, O la sea, apertura. ¿En qué año fue en la que estuvo ahí en Oventeni? Él ha estado varios años. O sea, él entra en el 35, creo, y ha estado entrando y saliendo, ha estado varios años, no sé hasta qué año, eso tendría que verlo con calma, en los libros de la historia de las misiones y los libros del Padre Ortiz. Gracias, padre, por la información muy De nada, ya importante. siento no darte el dato exacto. Muy bien, pues nada, nos vemos el próximo lunes ya con el Sínodo de la Amazonía. Los que se han conectado tarde, les recuerdo, mañana o pasado voy a poner el nuevo tema del sínodo porque lo he cambiado entero. He intentado algo un poquito menos técnico y un poquito, creo que más sencillo. Espero que sea. Padre, una consulta. ¿Cuándo es